Y hoy quisiéramos compartir, hemos estado compartiendo acerca del poder del Espíritu Santo en los 9 dones. Ya hemos hablado de 6. Hoy quisiéramos hablar de los 3 que nos falta. Y en 1 Corintios capítulo 12, 9 al 11, ahí está esta parte, se refiere a los dones de inspiración. Sí, quisiera que pongas todo tu mente, tu corazón, porque hoy Dios nos va a ministrar a través de esta palabra. Gracias a todos los que hoy están conectándose, sí los bendecimos. ¿Cuántos nos visitan por primera vez hoy día? A ver, levante su mano. ¿Quiénes nos visitan? Gracias, 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 gracias por todo lo que hoy nos visita. 1 Corintios 12, del 9 al 11. Dice, a otros el mismo Espíritu le da fe, y a otros dones de sanidades, y a otros más el don de hacer milagros, a otros el don de profecía, a otros el don de discernir los espíritus, a otros el don de diversos géneros de lenguas, y a otros el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte cada uno en particular su voluntad. Aquí nos habla acerca de los dones. Dones significa regalo de Dios. A ver, diga, los regalos de Dios. Pero hoy, aquí en esta pasaje, nos habla de los tres dones de inspiración, o sea, lo que Dios inspira: el don de profecía, el don de diversos géneros de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Y hoy quisiéramos compartir esta palabra. Cuando hablamos de lengua, estamos hablando del idioma celestial, del idioma de Dios. Todo país tiene una lengua y eso se llama el idioma. Si nos preguntan a nosotros cuál es tu lengua, nosotros vamos a decir que hablamos castellano, ¿sí? Y así cada uno dirá en su país cuál es el idioma que se habla. Así también en el cielo hay un idioma, diga, hay un idioma y Dios le habla en esta oportunidad acerca de ese lenguaje que Dios ha establecido en el reino de los cielos para que los hijos de Dios se comuniquen con Dios, con el Padre. Así que tomen sus asientos y hoy compartimos esta poderosa palabra del Señor. Amén. A ver, todo diga, dones de inspiración. Está hablando de dones de palabra. Está hablando de los dones de la lengua, del idioma del cielo. Y ustedes saben que el cielo gobierna Dios. Y Dios, cuando usted ora el Padre Nuestro, usted dice, vénganos tu reino. Ven, gobierna mi vida. Y en ese gobierno de Dios a la cual nosotros estamos, ahí Dios estableció un lenguaje. A ver, diga, un lenguaje, un idioma, ¿sí? Y justamente hoy compartimos esta palabra. Toda la escritura, en estos dones de inspiración, toda la escritura debemos recordar que fue inspirada por el Espíritu Santo. Por eso más de 40 autores de la Biblia escribieron la Biblia, pero no se contradicen. ¿Por qué? Porque hubo la inspiración de Dios. A ver, diga, ¿quién inspiró? Dios inspiró esta palabra. No ocurre en otros libros, no ocurre, hay contradicciones, pero aquí han pasado siglos y no hay contradicción. ¿Por qué? Porque la inspiración de Dios a través del Espíritu Santo, los hombres de Dios han escrito
lo que Dios les ha dicho y eso lo han dejado plasmado para nosotros, como es la palabra de Dios. Toda escritura fue inspirada por Dios. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor. Así que dice uno, veamos por aquí, don de diversos géneros de lenguas. Cuando dice don de diversos géneros de lenguas, estamos hablando de las nuevas lenguas. Estamos hablando, a ver, dile que está a tu lado, estamos hablando del idioma que se habla en el cielo. ¿Cuántos dicen gracias, Señor? Pero ¿qué sucede? Este idioma o estas lenguas, este lenguaje vino antes en el Antiguo Testamento, no estaba disponible para la iglesia, pero el día que vino el Pentecostés, dice que el Espíritu Santo bajó sobre los 120 y comenzaron todos a hablar en nuevas lenguas. A ver, todo diga, el hablar en el idioma del cielo es la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Esto por desconocimiento muchas veces lo ignoramos, cuál es nuestro lenguaje con Dios. Pero eso viene desde el momento que recibes al Espíritu Santo, el día que tú aceptas a Jesucristo en tu corazón. A ver, todo diga, el hablar en lenguas, el hablar el lenguaje del cielo está disponible para todo el pueblo de Dios. Dale un aplauso al Señor. Este lenguaje, este género de lengua, o sea, es muchas, cuando dice género, son muchos lenguajes. Este lenguaje Dios lo estableció para que el creyente se comunicara con Dios. A ver, todo digo, tú y yo tenemos una línea directa a Dios. Aquí nosotros tenemos los celulares y hay veces le damos el número a personas exclusivas y no todas ingresan porque tú no los has dado. Pero cuando tú le das a determinadas personas, entonces tienen comunicación contigo. Así también este género de lenguas, de idiomas celestiales, Dios lo ha dado a su pueblo. A ver, digan, Dios le ha dado a sus hijos para que se comuniquen con Dios. ¿Están aquí? Entonces, ¿cuál es su propósito de este don? Es justamente edificar, construir al pueblo de Dios. Número uno, debes saber que en este idioma se habla a Dios. ¿A quién se habla? Es una línea directa a Dios. En 1 Corintios 14:2 dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Yo me pongo a hablar en lenguas y usted no me entiende. Dice, no le habla a los hombres, sino a Dios. Cuando la persona habla en lenguas o en el idioma celestial, le habla ¿a quién? A Dios. Y luego dice, pues nadie lo entiende. Nadie lo entiende, sino que en el Espíritu habla misterios. En otras palabras, ni el diablo lo entiende. A ver, dile que está a tu lado. Cuando tú estás hablando, orando, el diablo te está entendiendo. ¿Qué estás pidiendo? ¿Qué estás orando? Pero cuando tú usas el idioma del cielo, ni el diablo te entiende y por último ni tú entiendes en un momento, pero tú estás hablando con Dios. A ver, dile, esto es un misterio, pero es una forma que Dios ha establecido que los hijos de Dios se comuniquen con el Padre. ¿Estamos aquí? Pero también, punto número 2, debes saber que el hablar en lenguas edifica a la persona, edifica al Hijo de Dios. En 1 Corintios 14:4 dice, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, a sí mismo se bendice.
¿Por qué? Porque estás hablando con Dios. Número 3, el Espíritu. Aquí hay algo interesante, que cuando nosotros oramos, muchas veces no sabemos ni lo que estamos orando. ¿Sí? Cuando tú estás molesto con alguien, hasta puedes decirle a Dios que se lo lleve ya. Y en momentos uno no sabe ni qué pedir. Pero la Biblia dice que el Espíritu Santo vendrá en cuando uno ora en lenguas, hará y orará la oración de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que tú necesitas, de acuerdo a lo que Dios desea. El Espíritu Santo va a orar por ti. Amén. Romanos 8:26 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Nos ayudan. Yo no sé cómo orar. Ya no sé cómo orar. No. Como que Dios no me escucha, como que Dios no me oye. Y no sé cómo orar. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Dios quiere que le pidamos. Dice, pídeme, pero yo no sé qué quiere que yo le pida. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros. A ver, diga, cuando hablas en nuevas lenguas, cuando hablas en el idioma de Dios, cuando permites que el Espíritu Santo tome tu oración y ore, la Escritura dice, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Esto está hablando de nuevas lenguas que tú ni yo lo entendemos en ese momento, pero es el Espíritu Santo que está orando por ti. A ver, dile que está a tu lado, esto es poderoso. Dale un aplauso al Señor. Dile que está a tu lado, cuando el cristiano está orando en nuevas lenguas, se está comunicando con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Cuando está adorando, cuando está orando, esa oración está inspirada por el Espíritu Santo, quien pone las palabras en la boca, sí, las palabras correctas para orar, como le conviene a la persona. ¿Estamos? Por ejemplo, un joven que está un poco enamorado y medio confundido, pero se deja de repente guiar por el Espíritu Santo y comienza a orar en nuevas lenguas. Sin darse cuenta, él puede estar diciendo en las lenguas, aléjalo Señor, aléjalo Señor, aléjalo Señor. Pero en su mente, estoy enamorado, estoy enamorada, estoy enamorada. Pero en lenguas está, aléjalo Señor, porque tú tienes a alguien mejor para él. Y después se da cuenta, ¿qué me pasa? Se me está enfriando el amor, ya no siento nada por eso. No se dará cuenta que en un momento estaba orando en lenguas, en la forma correcta, y más tarde se da cuenta que esa persona no es la correcta, sino la persona que Dios le está poniendo por delante. Esa oración edifica. A ver, todo diga, Dios sí sabe, el Espíritu sí sabe y puede orar correctamente a través de nosotros. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Amén. A ver, que el Espíritu Santo sí sabe orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Así que cuando estamos hablando de este don de lenguas, es un regalo de Dios. Diga, es un idioma dado por Dios para su pueblo. Sí, nadie lo entiende, nadie lo comprende, pero Dios sí te entiende, sí te comprende. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? El detalle está que tú no lo entiendes, pero luego viene otro don, otro regalo que se llama interpretación de idioma del cielo, interpretación de lenguas. Ese es un segundo que puede hacer la misma persona o otra persona.
¿Estamos? Pero el primero se edifica a sí mismo, pero en el segundo don, la persona interpreta para darlo a entender al pueblo qué es lo que está diciendo ese idioma, esas lenguas que Dios está hablando. ¿Estamos? En 1 Corintios 14, 27 dice: si habla alguno en lenguas, que lo hagan dos o a lo más tres por turno, y uno interprete. El que tiene el don para interpretar ese idioma celestial, pues que lo interprete. Y si no hay quien lo interprete, calle en la iglesia. ¿Sí? Si está hablando en lenguas y nadie lo entiende y nadie lo interpreta, mejor cállese y ore usted en secreto en ese idioma celestial que Dios le está dando. ¿Estamos? ¿Estamos? A ver, todos digan: qué hermoso es esto. Y si no hay intérprete, cae en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Cuando el creyente está hablando en otras lenguas, dice que no edifica a nadie, pero recomienda que si hay alguien que lo interprete, pues que lo interprete. Y si no lo hay, pues que se calle la persona. ¿Por qué? Porque cuando otro lo interpreta, el pueblo es edificado. El pueblo recibe esa palabra que Dios está hablando a través de esa lengua, de ese lenguaje celestial. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? En esta diversidad de lenguas o idiomas celestiales que está disponible para todos. Por ejemplo, están la revelación de sueños y que Dios quiere dar a conocer a su pueblo. Por ejemplo, en la Biblia nos habla acerca de José. Faraón tuvo un sueño y se volvió a repetir su sueño y algo parecido. Y acerca de 7 años de abundancia que venían, y luego venían 7 años de hambruna donde la gente iba a morir de hambre. Pero José interpretó el sueño, un don de interpretar ese lenguaje de Dios. Dios puede hablar por visión, Dios puede hablar por sueño, Dios puede hablar por las lenguas, es su forma que habla, pero José interpretó el sueño y le dijo acerca de los 7 años de abundancia que venían y los 7 años de hambruna que venían, y le sugirió lo que debería hacer para salvar a la nación y todas las naciones que estaban dependiendo en esos momentos. Y sucede que gracias a ese sueño que interpretó, Faraón dijo: pero qué hombre puede dirigir y salvar a la nación de esta hambruna que viene? Entonces eligieron a José. A ver, todo diga: el don de interpretación de sueños salvó a esa nación. Gracias a José, Dios te puede ayudar a interpretar para salvar una empresa, una nación, un pueblo. Es solamente con la ayuda de Dios puedes interpretar lo que Dios está hablando en sus formas, su manera de lo que va a ser. Dale un aplauso al Señor. A ver, digan: ¿dónde interpretar las lenguas? ¿Dónde interpretar el sueño de Dios? Un cierto hermano estaba orando como siempre en la madrugada,
Cuando está orando y luego sigue impulsándose en la oración y comienza a orar en lenguas. O sea, el Espíritu Santo comenzó a dirigir la oración. ¿Y qué sucede? En el mismo momento que estaba él orando, un hermano suyo en otro país le dio un paro cardíaco y murió. Y murió. Y luego el hermano que estaba en el otro país estaba orando y estaba terminando ya de orar en lenguas. Y luego él mismo dice: Dios mío, ayúdame a interpretar esas lenguas que me has ayudado hoy a orar. Y en esos momentos, en una visión, ve que él cambió su oración porque su hermano en el otro país había muerto ya 5 minutos, ya había muerto. Entonces él comienza a orar en lenguas y decirle: Dios, dale una nueva oportunidad a mi hermano. Le está hablando en lenguas, él no sabe. Dale una nueva oportunidad, porque todavía no termina su tarea en la obra de Dios. Y mientras él está orando en lenguas, sí, pero él está entendiendo ahora que está orando. Dice que luego ve que su hermano vuelve a la vida y vuelve a resucitar. Y cuando termina la oración, marcó el número de su hermano para contarle lo que estaba pasando. Y le comenzó a contarle y decirle qué había pasado. Y le respondió la esposa y todos los que estaban allí y le confirmaron todo lo que había sucedido, que su hermano había fallecido, pero luego de 5 minutos volvió otra vez a la vida, volvió otra vez a respirar. Vamos, dile que está a tu lado: este es poderoso. Vamos, diga: este es poderoso. El idioma celestial, diga el idioma celestial que lo entiende Dios. Pero también es el medio como Dios. A ver, diga: como Dios habla con su pueblo, habla con sus hijos. Dale un aplauso al Señor. Y Él los edifica, los ayuda. Pero luego viene el don de profecía. Diga: el don de profecía. ¿El don de qué? A través de este don Dios sigue comunica su palabra en un idioma como la cual estamos en estos momentos hablando. Habla, Dios dice, la palabra de Dios dice, y lo hace para edificar al pueblo. Diga: para edificar al pueblo. Y aún da a conocer los sucesos que han de venir. En 1 Corintios 14:1 dice: seguir el amor y procurar los dones espirituales, pero sobre todo que profetices. O sea, dice: anhela todos los dones, pero por encima anhela el don de la profecía. La profecía, o sea, el don que puedas transmitir la palabra de Dios a los demás y de esta manera puedas edificarlo. Dios recomienda que ese don se procure. Eso es lo que se hace justamente en un culto. Cuando se habla, se está hablando, se está profetizando la palabra de Dios. Profetizar es anunciar o predecir las cosas distantes o futuras en virtud de este don de profecía. Profetizar significa hablar desde la mente y el consejo de Dios. Es hablar con la palabra de Dios. Estás hablando la palabra de Dios, dice. Estás hablando desde la mente de Dios. Cuando tú hablas en profecía, puedes hablar a tu familia, puedes hablar a tus hijos, a tu trabajo,
sobre las circunstancias que estés pasando. Por ejemplo, en la Biblia nos habla de tres jóvenes que eran como nosotros, creían en Dios. Y el rey dio una orden en ese país. Levantó una imagen y dio la orden que todos se postraran y lo adoraran. Pero estos tres jóvenes declararon y dijeron al rey: oh rey, una palabra profética le dijo: oh rey, el Dios a quien nosotros servimos nos puede salvar. Está profetizando y diciendo: mi Dios, nuestro Dios nos puede salvar de ese horno. Y luego dice: pero si no lo hace, Él puede hacerlo, pero si no lo hace, de todas maneras no nos vamos a postrar delante de tu imagen. Esto lo encendió al rey, esto lo amargó y dijo: hey, préndalo, enciéndalo 7 veces más ese horno. Y lo hicieron así. Y los tres jóvenes ya habían soltado la palabra, dijeron: el Dios que servimos, Él nos puede librar, y si no lo hace, de todas maneras no nos postraremos. Estaban decididos. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Y cuando los soldados lo acercaron, con solamente el resplandor, los soldados murieron, carbonizados. Pero los tres jóvenes ingresaron al horno. Y dice la Biblia que el mismo rey, dicen: pero no fueron 3, veo 4. Amén. Estaba Dios con ellos allí en el horno. A ver, dile que está a tu lado. Dile que está a tu lado: no te desesperes. Dios ha dicho en su palabra que si pasas por el fuego, por el horno, Dios va a estar contigo. Si pasas por las aguas, Dios lo ha dicho: no te ahogarás, yo estaré contigo. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Entonces, profetizar es decir: Dios ha dicho, escrito está, la palabra de Dios dice. Y declararlo de repente sobre tu propia vida. A ver, diga: profetizar, hablar bien de ti mismo. ¿Cuánto le dan gracias al Señor? Así como estos jóvenes, por esa profecía, ni un cabello se quemó. A ver, dile que está a tu lado: Dios está contigo en ese problema, en ese desafío. Si tú reniegas, si tú te quejas, a veces es por desconocer. Estos jóvenes no se comenzaron a desesperar: auxilio, socorro, auxilio, socorro, auxilio, socorro. No lo hagan, no lo hagan. Solamente dijeron: Dios, ya soltamos la palabra, solamente guarda mi corazón que no me queje, guarda mi corazón que no me lamente, guarda mi corazón que no me desenfoque. Acompáñame en esta travesía. En tales momentos nos echarán al horno. Solamente te pido que vayas con nosotros. Sabemos que tú nos sacarás, pero por momento quiero que me ayudes, porque mi carne me está asustando. Tengo miedo, tengo temor. Acompáñanos en este camino, porque sabemos que solamente tú eres poderoso. Y así Dios ingresó con ellos, estuvo con ellos y luego salieron en victoria. Amén. A ver, todos digan: este don de profecía
profetizas, hablas lo que Dios va a hacer. Pero dice el que profetiza, 1 Corintios 14:3, habla a los hombres en tres edificación, exhortación y consolación. ¿Cuál es? Edificación. ¿Qué más? Edificación, exhortación y consolación. Edificación es edificar, construir, levantar, inspirar a alguien. Para edificar tu vida, tú tienes que hablar bien de ti mismo. Profetiza, por ejemplo, que el favor de Dios está contigo, que el poderoso Dios va delante de ti. Sí, a ver, diga, profetiza. Aunque veas la situación difícil, tú declara, profetizo, que Dios ha hecho planes de bien para mí y no de mal. Aunque esté pasando por un valle de sombra y de muerte, Dios ha dicho en su palabra que Dios tiene un buen final para mi vida, porque Él ha hecho planes de bien y no de mal para mi vida. Aleluya. Con esta palabra profética, palabra de Dios, que declara sobre tu matrimonio, declara sobre tu familia, sobre tus hijos. Edifica sobre el fundamento que es Cristo o sobre su palabra. Construye tu casa en la roca, en Cristo, en los principios de Dios. Porque cuando venga la tempestad, cuando venga el aluvión, cuando venga la crisis, va a golpear sobre la casa, pero la casa no se va a caer. Tu hogar, tu familia, tu matrimonio no se caerá, porque estás edificada en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Pero si edificas tu casa, tu vida, tu familia, tu trabajo, tus sueños en la arena, en opiniones, en lo que dicen los hombres, eso es arena, vendrá y golpeará los vientos y grande será tu ruina. Vamos, dile, edifica en el fundamento que es Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Edifica, así como un maestro edifica a su alumno en los estudios, y pasado el tiempo ese alumno se vuelve un estudioso, por sí mismo comienza a estudiar y más tarde puede llegar a ser el presidente de la República. Vamos, dile, edifica, vamos, dile al que está a tu lado, edifica a tu familia, a tus hijos en la palabra de Dios. Amén. La palabra profética también exhorta, diga exhorta, alienta, impulsa a no rendirse. No te rindas, mi hermano, no te rindas. Sigue adelante. Aún lo anima a corregirse de su camino. Dios dejó su palabra profética sobre toda la humanidad. Él ya ha declarado el destino, sí, de la humanidad. Ya lo puso escrito en su palabra. ¿Estamos? A ver, todo diga, Dios ha puesto eternidad en todos los seres humanos. Por lo tanto, el día que mueres, el día que sale tu alma, tu espíritu, tu vida no ha terminado. Tu vida no se termina cuando te dicen falleció. ¿Por qué? Porque hay eternidad en ti. Un día todos estaremos ante el trono de justicia
donde el Dios justo dará el justo castigo al que lo merece y el justo recompensa también al que lo merece. Amén. A ver, diga, unos, cuando estén frente al juez justo, unos, de acuerdo a a la decisión hecha aquí presente, irán para el paraíso y otros para el lugar de sufrimiento, el infierno que fue preparado para el diablo, no para los seres humanos. Pero la Escritura dice que Dios dejó su palabra profética y dijo en Romanos capítulo 3, 23 a toda la humanidad: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Toda la humanidad ha pecado, hemos pecado. No necesitas decir que maté a alguien para decir que he pecado. La Biblia dice, desde que uno nace en pecado. Todos, dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, o están condenados, o no tienen parte con Dios. Pero Dios vino a solucionar. A través de esta palabra dice que Dios envió a su Hijo y nos exhorta que podamos corregir nuestro camino volviéndonos a Dios, porque si creemos en Jesús, nosotros tendremos la vida eterna. Amén. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, amó que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. A ver, todo diga, mas tenga vida eterna. Así que todos estábamos condenados, todos estábamos como muertos espiritualmente. A ver, diga, muertos espiritualmente. Pero Jesús vino y nos dio su vida. Sí, nos dio vida eterna el día que aceptas, el día que crees en Jesús. Si hoy crees en Jesús, recibirás vida eterna. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Y si mañana murieras y no aceptaste a Jesús, tú tienes una muerte eterna. Muerte eterna significa separado de Dios. No es que deja de existir tu alma, tu espíritu. Para Dios, muerte significa estar desconectado de Dios. Pero si recibes a Jesús en tu corazón, tú tienes vida eterna. Y si mañana murieras, te vas con Dios. ¿Por qué? Porque tienes la vida de Cristo en ti. ¡Aleluya! ¿Cuánto dicen gracias, Señor? La palabra profética nos exhorta a todos volvernos a Dios, porque todos estamos lejos de Él. Y si aceptamos a Jesús, nuestra eternidad habrá tomado el rumbo correcto, rumbo a Dios, porque de Dios hemos regresado o hemos venido. ¿Cuánto le dan gracias, Señor? Póngase de pie, por favor. A ver, todo diga, la palabra profética exhorta, edifica y consuela. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios y la Biblia dice el Consolador. Él viene a consolarte y decirte, yo me acerco a ti, vengo a ti para ayudarte. Yo estoy a tu lado. Yo no te voy a dejar. Yo estoy contigo para
ayudarte. Amén. Entonces los dones de inspiración que Dios, el lenguaje del cielo, aquí vemos que es una línea directa para hablar con Dios. Sí, y solamente Dios te entiende. Y solamente tú te puedes edificar cuando hablas este idioma. Pero también Dios te da la bendición que si tienes el don de interpretar, lo vas a interpretar y vas a bendecir al pueblo. Amén. Amén. Pero también nos dice el don de la profecía, es cuando Dios dice algo y tú declaras ese algo que Dios ha dicho. Amén. Entonces ahí está este don de inspiración que lo ha inspirado, que lo inspira el Espíritu Santo y está disponible para todos. Amén. A ver, todo diga Dios. Dios. Qué bueno es Dios, que nos ama, que nos ha instalado un idioma para hablar con Él. Y esto se llama hablar en nuevas lenguas, hablar en el lenguaje celestial. Cuando tú le permites al Espíritu Santo que te ayude, levanta tus manos. Si no conoces al Señor, si no has recibido, hoy Dios te dice, ten una perspectiva eterna. Ten una perspectiva eterna, porque todos un día estaremos frente a Dios. Porque su palabra profética lo profetiza y lo dice. Cuando tú te vas a un cementerio y te preguntas, ¿dónde está esta gente? ¿Dónde está esta gente? Su cuerpo está haciéndose polvo, pero ¿dónde están ellos? Hoy tienes la respuesta, que todo el que recibió a Jesucristo, cree en Él, tiene vida eterna. Y todo aquel que no recibió a Cristo, está condenado, está muerto eternamente. Levanta tus manos, dice Dios. Digas, Dios, sálvame. Si alguien dice, sálvame, Señor, ayúdame, perdona mis pecados. Hoy me arrepiento de todos mis pecados. Quiero estar listo en el momento que parta de esta tierra. Hoy esta palabra profética me profetiza mi destino, me profetiza el más allá de la muerte, y yo sé que tengo un diseño eterno. Ayúdame, vamos, ayúdame a creer en ti, y hoy acepto a Jesús como Señor y Salvador de mi vida. Gracias por salvarme, gracias por perdonarme y hacerme tu hijo. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Levanta tu mano, dile Dios, todo el pueblo de Dios, ayúdame. Ayúdame, Señor, a activar este lenguaje que me edifica. Ayúdame a activar este lenguaje que nadie lo entiende, pero tú sí lo entiendes. Oh, Rasabaquibajándara, Baquibajándara. Ayúdame a activar este idioma celestial que es dado por el Espíritu Santo, que me ayuda a orar correctamente y de acuerdo a tu voluntad. Ayúdame, Señor, porque yo no sé qué pedirte, no sé cómo pedirte, pero tú sí sabes mi destino y sabes lo que necesito y sabes, conoces mis desafíos y lo sabes todo. Hoy se ha activado en mí, Señor Dios, el hablar en el idioma celestial, que lo entienda mi Señor, mi Dios.
Gracias, Señor. Ayúdame, dile, ayúdame también a interpretar esas lenguas, a interpretar ese idioma celestial, ese idioma que se habla en el reino de los cielos. Ayúdame a interpretarlo. Padre, ayúdame, Padre, a que yo pueda anhelar, profetizar sobre mi familia, sobre mi vida, en el nombre de Jesús, y declarar la palabra de Dios sobre mi vida. En el nombre de Jesús, como estos 3 jóvenes no estaban haciendo una oración desesperada. Sácame, sácame, sácame. Ellos estaban diciendo, tú eres poderoso y puedes librarme de ese fuego. Pero lo único que te pido, dame fuerza para no claudicar. Dame fuerza para no maldecir, para no quejarme en este proceso en que estoy. Yo sé que tú me sacarás de este pozo. Puede ser una cárcel, puede ser un pozo de leones, puede ser un horno, pero tú estás creyendo. Y le dice, acompáñame, acompáñame, Señor Dios, y cambia mi corazón y dame esa perspectiva divina. Gracias por venir a mi corazón. Vamos, dile gracias por salvarme. Gracias, dile gracias. Bendigo mi vida porque es el templo del Espíritu Santo. Gracias, mi amado Espíritu Santo, porque hoy estableces ese idioma celestial en mi vida que me bendice y también que bendice a los demás. Gracias, dile gracias, gracias. Levanta tu voz y gracias, 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 gracias. Vamos, y gracias. Activo la palabra profética. Escrito está, no te dejaré, no te abandonaré. Estaré contigo en los valles de sombra y de muerte. Yo soy tu socorro, yo soy tu ayuda. Créelo, tú estás conmigo, tú estás conmigo. Saldré de este horno, saldré en el nombre de Jesús. Solamente te pido, acompáñame. Solamente te pido, ayúdame a creer. Solamente te pido que esta palabra profética en mi vida esté en mi boca y pueda declararla y pueda creerlo lo que tú has dicho. Gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Levanta tu voz y dile gracias, Padre. Gracias por este regalo que Dios ha dado a tu vida y a mi vida. Aleluya. Gracias a Dios. Tu siembra nos ayuda a seguir predicando el Evangelio, ministrando sanidad, salvación, restauración y ayuda espiritual. Con tu donación, eres un sostenedor de la obra de Dios. Nuestra cuenta BCP 191-9282-638-017. Estamos ubicados en la avenida Alfonso Ugarte, 1465, Lima. Visita nuestra página web laluz.pe.